Buenas noches. En esta ocasión les voy a hablar sobre interacciones intermoleculares y fases del sistema físico y químico del etano. Primero tenemos la curva potencial. Las fuerzas intermoleculares del etano son las fuerzas de dispersión del hondo, también conocidas como las fuerzas de Van der Waals. El etano es una molécula polar porque tiene una estructura simétrica y sus enlaces de carbono e hidrógeno tienen polaridades similares, que se cancelan. A pesar de ser no polar, el etano aún tiene fuerza de dispersión del hondo debido a la naturaleza dinámica de los electrones. Aquí tenemos el gráfico que escogí, es del potencial de Lennard-Jones, describe la interacción entre dos moléculas. La forma de curva bajando y luego subiendo nos explica cuando las moléculas se atraen, cuando se equilibran y cuando se repelen, dependiendo solo de la distancia entre ellas. Entonces, vamos a explicar. Tenemos dos moléculas de etano muy lejos una de otra. Al estar separadas no hay interacción, lo que esto es la energía a cero. Si las acercamos poco a poco, empiezan a atraerse debido a una fuerza de dispersión del hondo. Esto se ve como bajada de la curva, lo que la energía potencial disminuye y el sistema se vuelve más estable. En equilibrio, las moléculas están perfectamente equilibradas, ni quieren acercarse más ni alejarse. Esto es la energía mínima, es decir, están en estabilidad. Y si sigue forzando a acercarse más allá del equilibrio, los electrones de ambas moléculas de etano empiezan a chocar violentamente, rápidamente. Como los electrones tienen la misma carga negativa, sucede la repulsión interna y eso hace que esto suba rápidamente. Okay. La deformación de moléculas de repulsión, de equilibrio y de atracción. Primero tenemos la distancia de atracción. Las moléculas de etano se atraen débilmente y sus nubes electrónicas apenas se deforman. Solo se polarizan ligeramente debido a que no es muy intensa la fuerza de atracción llamada fuerza de dispersión del hondo. En la distancia de equilibrio, las fuerzas atractivas netas se equilibran con las repulsivas, de modo que la fuerza es igual a cero y las moléculas se atraen, pero los núcleos no se aproximan más allá de su separación óptima. En este punto las moléculas mantienen su forma casi perfecta porque es el punto máximo de estabilidad energética. Y la distancia de repulsión. Las moléculas comienzan a repelerse con la fuerza y sus electrones se comprimen entre sí porque las cargas negativas se rechazan. Se genera una gran deformación ya que las nubes electrónicas se aplastan, se comprimen y pues se distorsionan porque la repulsión entre electrones es muy fuerte a distancias muy cortas. 3. Fuerzas de interacción que tiene cada pareja de individualidades del sistema cuando se encuentran a distancias de repulsión, de equilibrio y de atracción. En atracción, las moléculas están más separadas que las distancias de equilibrio. La derivada de la energía potencial es negativa, por lo tanto, es positiva y lo que hay atracción. En equilibrio, las moléculas están exactamente a la distancia del equilibrio. La derivada de la energía potencial es cero, entonces las fuerzas también serían cero. En repulsión, las moléculas están demasiado cercas una a la otra. La derivada de la energía potencial se vuelve positiva, por lo tanto, la fuerza es negativa y lo que sucede, sucede eso y hay repulsión. Lo que podemos ver en el gráfico. La condensación de la solidificación y la sublimación a partir de las fuerzas de interacción entre individualidades exploradas. Nos acordamos de que el etano es una molécula no polar, que solo presenta fuerzas de dispersión del hondo. Gracias a estas fuerzas débiles, el etano puede cambiar de fases: condensación, solidificación y sublimación. En la parte de condensación pasa de gas a líquido
Lo que ocurre al enfriar o aumentar la presión, el gas se convierte en líquido y las moléculas de etano pierden energía cinética y las fuerzas de dispersión dominan. En la parte de solidificación, el líquido pasa a sólido. Al enfriar más, el líquido se solidifica y existe más pérdida de energía y las moléculas de etano se organizan en una red ordenada. En sublimación, sólido pasa a gas. Baja presión y temperatura. El etano puede pasar directamente de sólido a gas sin formar líquido, dependiendo del balance entre energía térmica y la fuerza de dispersión que las atrae. Por último, tenemos efecto de la temperatura sobre las fuerzas de atracción en el etano. La temperatura afecta directamente al comportamiento de las moléculas de etano y su capacidad de unirse o separarse. En altas temperaturas, las moléculas poseen mayor energía cinética, se mueven velozmente y vencen fácilmente las débiles fuerzas de dispersión del hondo. Esto impide que se mantengan juntas, por lo que el etano permanece en estado gaseoso, con moléculas alejadas y constantes en movimiento. Y ahora en baja temperatura la energía cinética disminuye, las moléculas se mueven más despacio y las fuerzas de atracción del hondo se vuelven suficientes para mantenerlas juntas. Así el etano puede condensarse en un líquido o solidificarse en un cristal molecular, dependiendo de qué tan baja sea la temperatura. Muchas gracias.